Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto y mucho cariño en este fin de semana. Diálogos, fin de semana siempre con temas súper interesantes, como por ejemplo el de esta ocasión. Ya lo diría el afamado Bertrand Russell, llenar el ocio en nuestra vida de una manera inteligente nos lleva a ser más civilizados, es decir, a estar mucho mejor con la sociedad, con la civilización, con nosotros mismos. El ocio, la ociofobia, porque hace rato me dijeron, ¿hablabas de osos? No, hablo de ociofobia. Es una nueva enfermedad, diría el psicólogo catalán, que bueno, pues es ahora muy afamado, es el psicólogo Rafael Santandreu, y dice que ahora es una nueva forma en la cual tenemos fobia al tiempo libre. Pero vamos a hablar y a explicar un poco más detallado el tema a lo largo de esta transmisión, así es que le doy la más cordial bienvenida. Y desde luego, pues es un placer que nos acompañen. Hoy de verdad creo que es un tema muy interesante. ¿Por qué le tendremos miedo entonces a los espacios donde no estamos haciendo nada? Donde ya tal vez terminamos con nuestras tareas o no nos llenan las actividades que están alrededor nuestro, nos empezamos a sentir aburridas, aburridos. ¿Qué hay detrás de todos estos vacíos? ¿Por qué tenemos que llenar justamente entonces todo tiempo que aparentemente es libre? ¿Será la ociosidad la madre de todos los vicios de verdad? Vamos a analizar. Por supuesto que sí. Y bueno, esto de la ociosidad es algo que con el tiempo ha ido cambiando, porque bueno, antiguamente se sabía que los griegos buscaban los tiempos de ocio porque era el momento en el que ellos creaban. El ocio era el tiempo en el que ellos hacían las grandes filosofías, hacían los grandes escritos, dedicaban el tiempo a pensar y lo apreciaban muchísimo. Y ahora, al contrario, nos da ansiedad. Ese es uno de los síntomas que produce de repente sentir que no estamos haciendo nada, y si se perpetúa, y sobre todo hay momentos que son como más fuertes al principio de los fines de semana, al principio de las vacaciones. ¿Qué pasa con esta ansiedad que nos provoca no tener un plan, no tener que hacer, tener el tiempo libre? Y bueno, pues eso que produce también en la familia, de eso también vamos a hablar. Y es que, ¿qué es lo que ha hecho que lleguemos a tenerle miedo al ocio, miedo al tiempo libre, al descanso? Y a mí me llama la atención esto que comentan de no estamos haciendo nada, porque en realidad casi siempre o siempre estamos haciendo algo. A veces tenemos que reconocer que estamos descansando, que estamos disfrutando estar. Nada más por eso estamos haciendo algo. Así que también vamos a platicar de esto, de por qué el tiempo libre también puede ser un buen regalo. Bueno, pues damos la más cordial bienvenida, Cris, Andy, Oscar y una servidora, Rocío Brauer, para iniciar estos diálogos de fin de semana. La palabra ociofobia fue ideada por Rafael Santandreu, un psicólogo español. Este experto ha indicado que con esa palabra pretendía definir el miedo a no tener algo que hacer. Este es uno de esos problemas contemporáneos que comenzaron a ganar terreno sin que nos diéramos cuenta. Cuando empezaron a llegar a las consultas los obsesionados con el trabajo, que no querían afrontar sus circunstancias, fue que comenzó a verse el rostro de este problema. Pues ahí está uno de los males de nuestros tiempos actuales, la ociofobia, que actualmente se está descubriendo. Ya lo diría la voz de Fernanda Tapia. Ahí está el psicólogo Rafa Santandreu, que pues él está descubriendo cuáles son los síntomas. Y habla de ese miedo a tener pues el tiempo libre, a tener ratos en los cuales tienes esparcimiento. Y no solo eso, puede ser que a lo mejor hasta aburrido estás. Y entonces llega a ti la ociofobia porque te llenas de ansiedad y no sabes qué hacer con tu tiempo libre. Y entonces el que tiene muchas actividades y el que tiene muchísimo trabajo, es workahólico, tiene muchísimas cosas que hacer, pues se enreda en más cosas que hacer porque el tiempo libre le da pavor. ¿Qué opinan, chicos? Sí, yo creo que es un tema súper interesante y hasta un poco confuso, ¿no? Yo diría, de repente dices, ¿cómo? O tal vez porque nosotros tal vez no lo sentimos y ansiamos tener como el tiempo libre, ¿no? Pero sí es cierto, hemos visto que ahora es como un mandato social, yo diría, no sé si ustedes están de acuerdo, pero la pregunta es, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Y tienes que tener planeadas qué vas a hacer en las vacaciones, y tienes que tener planeado qué vas a hacer los fines de semana, y qué vas a hacer hoy en la tarde, y dónde vas a comer. O sea, como si de repente no tener nada que hacer, y lo pongo entre comillas,
no fuera bien visto. Oye, y en los niños, es terrible cuando de veras les dices a los niños, es que no estás haciendo nada, están jugando. Y ahí es donde se desarrollan muchísimas habilidades, se desarrolla la imaginación, el contacto con otros de su edad, la tolerancia a la frustración, en fin, muchísimas cosas, un sinfín de cosas que nos han hablado aquí los especialistas, que se dan cuando les permites a los niños no hacer nada, ¿no? Fíjate, a mí, no sé, se me vienen dos cosas. Uno, lo que estabas diciendo tú, mi querida Cris, tienes que tener planeado todo. Esta es una exigencia normal, social, y diríamos, este es un mal, entonces, de nuestra época, de nuestros tiempos. Sí. Porque las redes sociales y todo lo hacen más rápido, y esta inmediatez o esta necesidad de tenerlo todo inmediatamente, pues entonces sí creo que provoca una nueva angustia o la genera en la sociedad. Tienes que tener planeado no solamente tu día, tu fin de semana, tus próximas vacaciones, tienes que tener planeada tu vida entera, y eso genera mucho estrés en muchas personas. Hay otras que tienen tal vez capacidades distintas y a lo mejor pueden manejarlo o no, pero la verdad es que sí genera bastante más angustia o ansiedad de la general, de la normal. Y por el otro lado, cada vez es más evidente que los niños y las niñas presentan también un estrés, y estrés agudo en muchas ocasiones, precisamente por todas estas exigencias. Y mi hija más pequeña, Alessandra, que tiene 10 años, me llama la atención, pero en varias ocasiones yo ya la he descubierto diciendo, es que estoy aburrida, pa, ya no tengo como nada que hacer. Y me pongo a platicar con ella y le digo, pero siempre estás haciendo algo, ¿no? Bueno, sí, pero a veces no me encanta. ¿Cuál es nuestra tarea? Yo la verdad es que me frené un poco allí y dije, es más, se lo voy a llevar a mis compañeras de fin de semana, de diálogos, de tarea, para ¿qué le respondes a un niño cuando tiene? Son ciertas expectativas, porque el consumismo, toda esta sociedad en la que estamos inmersos, te dicen, es que la felicidad está, o para que no te aburras, está en irte a un buen restaurante, o irte de compras, o vacacionar, irte a un buen lugar, pasarla con la familia, pero si no está con tal cosa, entonces no tienes un buen momento. ¿Por qué entonces estamos bombardeados y bombardeadas por todo esto, cuando al final creo que solamente será un paliativo, ¿no? Bueno, es que la verdad a mí también me pasa mucho con mi niña, Sí, igual que yo me tiene 9 identifiqué años. muchísimo Y también. la palabra de moda de los chiquitos es aburrido. Y cuando dicen aburrido, dices, bueno, a ver, son 5 minutos, es un minuto en lo que llegamos a donde quieres ir a eso. Pero tenemos también un poquito la causa nosotros y la culpa porque los llenamos y atiborramos de actividades. Cuando los niños dejan de tener que la fiesta, que el paseo, que la los O natación, los propios Claro, estímulos, el propio porque estímulo. tienen siempre, igual que nosotros, Claro. algo con que entretener. Y hablando de la ansiedad Sí. que decías, Oscar, comentaba también que es tener la gente que tiene la ociofobia es porque teme que algo muy malo va a ocurrir. Entonces ahí está la ansiedad. Sí, en los momentos que no pasa nada, ¿no? Vamos a regresar con este tema muy interesante, no se vayan. El ocio representará el problema más acuciante, pues es muy dudoso que el hombre se aguante a sí mismo. Frederick Dürrenmatt, escritor suizo. Al parecer, actualmente hay muchas personas en el mundo que comienzan a sentir pánico cuando se ven frente a un tiempo vacío, un tiempo que no está planificado o uno en el que ya terminaron todo lo que tenían que hacer y solo pueden ver una larga línea de minutos que no conducen, según quienes padecen de ociofobia, a ninguna parte. Estas personas están fuertemente influenciadas por las ideologías de eficacia y productividad. Ponen por encima los logros y las realizaciones antes que su felicidad. Lo peor es que miden sus éxitos en términos cuantitativos, no cualitativos. Se les oye hablar de cuántas tareas han hecho o cuántos objetivos han cumplido, pero poco mencionan la calidad real de esos logros. Pues sí, la verdad es que es parte de lo que estábamos diciendo en el bloque anterior ya. ¿Cuántas exigencias no hay? Todo lo tenemos que medir, etiquetar, pesar. No sé, yo creo que cualquier medida de longitud o de distancia o en tiempo, en calidad, la verdad es que creo que le damos o le restamos importancia a un montón de cosas que hacemos cualitativamente y nos importa mucho lo cuantitativo.
¿A ustedes qué les parece? ¿Será más importante mientras más cosas hagamos, nos sentimos más productivos? ¿O tal vez nada más durante el día hacemos solo una, pero esa fue bastante complicada o compleja y la resolvimos muy bien? O ni siquiera la terminamos. Es un proyecto a largo plazo que requerirá de un montón de experiencia, de un montón de trabajo, de un montón de participación de varias personas y justamente el generar la capacidad para lograr que eso salga a flote o que salga bien hecho. Entonces creo que hablará mucho de nuestra capacidad, pero sí estamos, creo que hoy, tasados por el rápido, bueno, bonito y barato. Por el Bueno. multitask también, conocidísimo, y ya estamos todos en... ¿Cuál? En el multitask, estar haciendo 400 cosas al mismo tiempo. De alguna forma, yo sí creo que eso es una habilidad que Sí. se nos va facilitando, se nos venos va dando. ahorita. Exacto. Mucho más de las mujeres que Uno para el de los gato, hombres, otro eso al- sí. La misma tecnología al nos ha Facebook. ayudado y nos ha favorecido eso. Los niños también lo realizan. Y lo que hablabas, yo lo veo como pensando en edades, ¿no? Los niños pequeñitos se aburren fácilmente con una tarea, entonces van cambiando de actividad y es parte natural del proceso de desarrollo, que a lo mejor se entretienen 5 minutos con una cosa, 10 con otra, de repente ya necesitan salir al aire libre. Y conforme uno va creciendo y vemos el contraste los adultos mayores, a lo mejor los periodos de atención o de actividad o el tiempo que tardan para realizar una actividad es más detallado, más cuidado, y todo esto pues va en función de la edad también. Claro. Oigan, estamos en Facebook Live para que nos comenten todo lo que quieran y nos están llegando precisamente comentarios. Por ejemplo, Malaika Sepia dice, a mis 40 aprendí que no es malo detenerse a respirar y disfrutar del minuto que tengas libre. Miro a mis amigas y veo que persiguen objetivos y me dicen que no logran ser felices y les comparto mi forma de ver. Y por aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención también. Olivia López, un comentario arriba, dice, yo siento mucha ansiedad si no hago nada. La verdad, veo que ando viendo siempre y buscando qué hacer, porque si no, siento mucha ansiedad. Sí, fíjate que Mónica Venegas nos dice, a mí cuando mis hijos me decían que estaban aburridos, los ponía a hacer qué hacer. Siempre pueden hacer algo de acuerdo a su edad. Quien da, porque ya luego no me... hasta qué edad la dejaron, porque después ya no la dejaban. Pero yo sí creo que lo que pasa es que insisto en que el término se ha desvirtuado. Pero aparte, en este desvirtuarse, también es, bueno, pues mi tiempo libre en que lo ocupo. Y entonces muchas veces nos da miedo a los papás, y yo creo que es algo que nos han pasado generación tras generación, de que el tiempo libre lo ocupes en cosas que no sean productivas o que sean cosas que te hagan daño. O sea, de repente mucho se oye, ¿no? Es que te pasas enfrente de la televisión, se oye en nuestras épocas. Te la Sí, sí. pasas Ahora te ahí pasas echado. ahí echado enfrente de la televisión. Ahora te la pasas echado y viendo videos redes. toda la tarde y las Claro, redes las y redes. tal, ¿no? Ahora Netflix, te la pasas echado viendo Netflix. Estás perdiendo tu tiempo cuando podrías hacer cosas productivas, cosas inteligentes, interesantes. O sea, como que nosotros mismos hemos descalificado el momento en el que no estamos haciendo algo que calificamos productivo, ¿no? Claro. Mira, Estas diversas opiniones es lo que me parece que entonces entorpecen un poquito el simplemente entender que los tiempos de ocio para cada quien son muy distintos. Sí. Porque entonces, a lo mejor habrá personas a las que no les gusta el cine, hay a quienes nos encantan. Yo, por ejemplo, soy un devorador de películas. Y siento que además hay mucho provecho porque tiene que ver un poco con mi carrera, con mi profesión como actor. Entonces, donde yo digo, uy, estoy recibiendo una clase gratis de actuación. una inversión de tiempo, Es una claro. inversión de tiempo. Para otras personas dirán, no, ¿sabes qué es lo mejor? Leer el libro, porque normalmente cuando la historia ya es llevada a la pantalla, entonces pierde mucho contenido y no es la misma intención. Y además es mejor echar a volar la imaginación. En fin, hay muchas cosas que considerar, Claro. sí, pero creo que depende de entonces la intención. La visión Decía que yo o la hace visión de cada ratito quien. de la edad también y de los gustos, de supuesto. la profesión, pero yo me quedé mucho con este comentario que hiciste de tus hijos, porque también creo que todos nos identificamos y la gente aquí, miren, Alison Cordero dice, a mi sobrina no le gusta estar sola porque dice que se aburre, pero si está con nosotros no hace nada. Y acá otro comentario de Esmeralda, cuando los niños se aburren les damos oportunidad para que su cerebro cree opciones de juegos. Y sí se me hace muy importante que tengamos a lo mejor alguna idea, o sea, cuando se acercan a nosotros los pequeñitos y nos dicen estoy aburrida o aburrido, tal vez sí darles algunas ideas, proponerles, a lo mejor
propiciar la actividad, de darles algunas ideas de, mira, te doy esta tela que tengo, que estos retazos, y dejarlos, ¿no? Claro. O acuérdate que ahí tienes guardado la pelota. O sea, sí a lo mejor favorecer y que ellos solitos lo desarrollen, porque tal vez si les decimos, ay, ahí tienes, entretente con lo que puedas, tarde o temprano lo van a hacer. Claro. Son Oye, niños pero y es se que van a hay una entretener, cosa pero creo que también les que podemos es encaminar alguna superinteresante. actividad. Y aparte de la encaminada, ¿pero qué pasa cuando ya se presenta, Oscar, este síntoma de la ansiedad? Porque yo estaba leyendo, según los expertos, que sobre todo se presenta el que tiene oseofobia cuando vienen las vacaciones o cuando vienen, por ejemplo, días de asueto, y que ahí se acentúa esta situación. Sí. Sí, porque es lo que decía Cris en un principio. Normalmente es cuando entonces las actividades paran por un momento y te enfrentas verdaderamente a tu yo. Y a tu soledad, Y a tu puede soledad. ser, a tu problema de Yo, pareja. fíjate, qué padre que lo tocas, porque yo la pregunta que quería hacerles, y ahora te la hago directamente a ti, por ejemplo. Por andar diciendo. Pero creo que Te es una muy toca. buena reflexión. ¿Cuánto tiempo pasamos con nosotros mismos en verdad? Yo tenía una prima que, por ejemplo, era criticada, le mando un gran beso, pero decía, me voy a tomar cafés conmigo misma. Claro. A mí me parece maravilloso. Claro, en ese momento la tacharon de cómo crees, se te botó la canica y tal. Pero ¿cuánto tiempo pasamos, por ejemplo, en silencio con nosotros mismos? Otro ejercicio, ¿cuánto tiempo pueden pasar en silencio con su pareja o en familia? ¿Qué tan incómodos son estos silencios? ¿O qué tan cómodos son y tan productivos? Para mí, por ejemplo, una de las cosas más importantes de elegir una pareja es justamente que los silencios no sean incómodos. Claro. A mí me fascina estar con mis hijas porque puedo estar en silencio sin sentirme incómoda, con mi pareja igual, me parece fundamental. ¿Verdad que sí? Y también Bueno, es poderte momento de- divertir en familia con la pareja, porque pues mucha gente Es a eso momento es a de lo que le hacer una tiene breve miedo. pausa y guardar silencio. La ociosidad camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. El síntoma más visible de quienes padecen ociofobia es la ansiedad. Esta se presenta con toda intensidad cuando se quedan desprogramados, cuando se enfrentan directamente al tiempo libre, pero también aparece antes de comenzar un fin de semana en el que no hay planes y se incrementa antes de las vacaciones. Lo complicado es transmitir este estilo de vida a quienes les rodean porque les enseñan a ser ansiosos, perpetuando la idea de que el tiempo que no se dedica a producir o a aprender es el peor de los logros. Bueno, pues volviendo a hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con la ansiedad, que ya por supuesto en otro de los bloques lo habíamos dicho, pero bueno, ¿por qué de repente nos produce tanta ansiedad? O sea, ¿cómo llegamos al punto en el que no hacer nada nos causa tanto incomodo, nos hace sentir tan mal? De repente nos vemos como en esta necesidad de inventarnos algo, como si nos castigáramos, no nos damos permiso, como dices tú, Sandy, ¿no? De repente nada más acostarte enfrente de la televisión y echarte y disfrutar un ratito de algo, de tiempo de ocio, De ¿no? reposar el cuerpo. De reposar Oye, yo me el estaba cuerpo. acordando de una persona a la que quiero mucho, un señor ya mayor, que él es profesionista, él es médico, y siempre decía que él nunca, o tenía años, no sé si 20, 30 años, de no tomar vacaciones. Y precisamente de no saber lo Dios de mi que vida, era, tanto. de lo que era este tiempo libre. Y después de muchos esfuerzos de su esposa y de poder acomodar su agenda y todo, que era ocupadísima, logró hacer un viaje largo le llamo a 15 días, y dejó todas sus consultas. Pensé que ibas a decir de Sí. 3 días, fin de semana. Lo disfrutó muchísimo, pero de verdad era, lo que él decía es que estaba tan metido en la rutina, en una rutina de estructuradísima durante tantos años, y a lo mejor con este miedo profundo a encontrarse fuera de esto que le da estructura, que le da seguridad, en donde sí efectivamente le causaba mucha ansiedad cambiar lo que durante tantos años había hecho. Entonces, cuando por fin lograron en su familia hacer que lo rompiera, pues fue todo un descubrimiento, le gustó y tal, pero le costó muchísimo trabajo. Oye, pero le daba muchísimo miedo mucha hacerlo, ansiedad, ¿sí? ¿no? Le daba pánico. Pero la Real Lengua Academia, ¿cómo De va? la Academia La Academia de la La Real Lengua, Academia de la la Lengua Real Academia, el Española. orden de los factores y altera el producto, dice que el ocio es precisamente es tiempo de descanso. Ajá. ¿No? Que no es simplemente, o sea, que estás de ocioso, a ver, estás de ocioso, ponte a hacer algo, ¿no?
ponte a arreglar la casa o ponte a arreglar tu ropa o algo. El ocio es necesario porque Sí. finalmente uno necesita descanso y ese tiempo de descanso nos ayuda a estar bien. Oye, y aparte, justo en esa iba a ser mi siguiente pregunta, Rocío. ¿Tú crees que ver la televisión es descansar? Bueno, depende. Ahora también hay que ver qué tanto tiempo le dedicas a ver la tele. Según ahora sí que como dicen, nada en exceso. Si estás viendo, si estás metido en las redes mucho tiempo, muchas horas, pues ya te pasas, ¿no? Y si estás mucho tiempo metido en la tele también. Ahora, cosa contraria, yo diría, si estás mucho tiempo metido leyendo un libro, sin embargo, no lo veo tan ocioso, ¿no? Claro, pero fíjate, yo creo que un poco basándonos en lo que acabas de leer, que es cierto, ese es el término, es no hacer nada. Yo creo que a veces la tele pues está orientando tu cerebro hacia cierta Hacia algún actividad, ¿no? Hacia algún lugar, dependiendo lo que hayas elegido tú. Y creo que leer un libro también, o sea, el ocio así en estricto Sentido de la palabra sería como de veras echarte en la arena y ver el respirar. cielo. Y Fíjate, que tú tampoco decías en un estoy tan de principio- acuerdo en eso. Tú decías No, en pero un es que principio- está Es lo que definido. dice la Sí, o sea, academia. pero como Ah. aplicado ya en la realidad, Sí. creo que el ocio puede ser diferente, o sea, no es tan literal, porque, por ejemplo, hay quien dice, bueno, para mí mi actividad, mi hobby, mi entretenimiento es hacer ejercicio, es Pero es que una eso no es caminata, ocio. es deporte, ajá, Pero ya estás haciendo una actividad. pero todo eso es momento de recreación también. Pero no es ocio. No es ocio. Tal vez no es como, no, por tirarte- eso digo, Por no es la eso, definición. Es que la definición, lo que nos acaba de leer Rocío, que es muy puntual la definición, que dice, bueno, es no hacer ninguna actividad, ¿no? Entonces, todo lo demás es recreación, está padrísimo. O sea, puedes pasarte tu tiempo haciendo cosas de hobby, haciendo cosas de ejercicio, andando en bicicleta, caminando, corriendo, leyendo, Claro. viendo la televisión. Pero todo eso es hacer una actividad. no es ocio. O sea, literal, como dijo ahorita Oscarito, acostarte y respirar. Nada más. Rascarte la barriga. Rascarte la barriga, Es eso hacer sería algo. ocio. Pero y es hacer algo al mismo tiempo. Y También, voy a decir claro, porque porque me estás gustaba a mí vivo. lo que decías en la introducción. Recordando a los griegos, a todos estos filósofos que tenían una opinión muy distinta de lo que es el ocio, además era un tiempo necesarísimo. Simplemente creo que, no lo decían como la cura del alma, pero yo creo que restablece un contacto con tu alma, con con lo estrictamente apegado hacia ti. Es un tiempo para filosofar. Era un tiempo que además se buscaba, era la recompensa al trabajo de los logros que tú habías obtenido durante el día. Epicuro de Samos, que además hablaba no del ocio como tal, sino hablaba del hedonismo, de todos los placeres que se provocan en la vida, decía que los ratos de ocio tenían que ser entonces también llenados con los placeres, porque de eso se trataba la vida. Que si tú entregabas la vida al conocimiento, al trabajo y hacia lo religioso solamente, que entonces ibas a llenar tu vida de amargura. Claro. Entonces, que por eso era importantísimo el placer. A veces, de verdad, estar simplemente tirado en el suelo, por no decir la arena, porque si estás en la arena, la verdad es que qué rico, qué placentero, ¿no? O en tu Sí, o cama, observando en el Pero paisaje. imaginen ustedes, Depende no sé. qué suelo, depende Sí, de depende dónde. qué suelo, evidentemente las Depende con condiciones. quién. Oigan, pero aparte, Depende bueno, con quién. depende con quién. Pero fíjate, lo que sí es como algo muy común es oír esta frase de que el ocio es la madre de todos los vicios. Sí, sí. ¿No? claro. Y es, Y- yo creo que justo ahí donde más miedo nos da. Que alguien esté de ocioso Y se vaya- que se vaya se tire al Y vicio, aquí como nos dicen. dicen, y vicio. nos dice Malika, dice, y como toda madre hay que respetarla. Sí, que es Oye, maravillosa puntada. pero el aspecto positivo del ocio, me encontré con que los expertos dicen cosas que son muy interesantes. El ocio positivo, hay negativo y positivo en el ocio. El positivo es que creas, destruyes para crear, así lo comentan, fomenta la introspección y hace pensar fuera de la caja o fuera de lo que es tu ámbito normal. Y luego también te entretiene o divierte, estimula la imaginación, lo que decía Sandy. Pero el ocio negativo, ¿qué pasa? No aporta nada, destruye por el placer del caos y fomenta la laguna mental. Crea una mentalidad pues que no pasa de estar simplemente enajenada, aburre y entorpece el razonamiento. O sea, hay su pro y su contra. Oye, Sí. aquí hay Todos unos, los extremos. hay unos comentarios maravillosos, me encantan. Dicen, qué maravilla de tema, nos dice Nuxer Servicios Recreativos, muchísimas gracias. Y Margarita Briceño nos dice algo que me parece interesante. Fíjense, si tienes conciencia de lo que haces, definitivamente no es ocio. Solo respirar tiene el fin de preservar la vida. ¿Sabes qué, Margarita? Creo que la pregunta sería si existe el ocio.
Ujú, O sea, Sí, la claro. pregunta interesante, estrictamente hablando, ¿existe el ocio? Oigan, ¿Quién el sabe, chiste, no? el chiste de Esmeralda Sosa está buenísimo. Con la caída de internet conocí gente maravillosa. Viven en mi casa Sí, y ya lo he dicen que escuchado. son mi familia. Ay, es buenísimo. Oigan, Eso es maravilloso. Es buenísimo. Qué duro. Oye, porque está aparte sí es cierto, de repente volteas, ¿y tú quién eres? Está este otro de Mariposa Traicionera que dice, mi nombre es Eloísa, me estoy dando tiempo para armar un rompecabezas. Llevo media hora y ya sentí que no estoy haciendo nada. Lo tengo que acabar y luego enmarcar. O enmárcalo y mándanos una foto, porque claro que estás haciendo, estás produciendo, construyendo, creando. Bueno, pues vámonos a un corto. El sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación. Bertrand Russell, filósofo matemático y escritor británico. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tenerle miedo al tiempo libre? Nuestros padres o nuestros abuelos lo veían como un regalo. El tiempo de descanso era tiempo de esparcimiento o de reposo. En todo caso, jamás despertaba aversión. Todo lo contrario, se añoraba. ¿Qué ha pasado? Los niños no están al margen de esta nueva realidad. Sus padres, víctimas de una vida repleta de actividades, les imponen varios quehaceres, idiomas, deportes, música, etc., para que ocupen su tiempo libre, dejándoles así muy poco tiempo para el juego, la dispersión, el ocio. Estos niños y adolescentes se encuentran sobreestimulados y cuando no tienen nada que hacer se sienten mal. Niños, adolescentes y adultos, ¿padecemos del miedo al tiempo libre? Ahí está la pregunta, ¿padecemos del miedo al tiempo libre? Yo creo que si profundizamos un poquito más en esto, es ¿qué me sucede a mí o a ti cuando tienes tiempo libre? ¿A qué le tienes miedo? ¿A estar solo con tus pensamientos, a acordarte de algo? Yo recuerdo en algún momento en donde tuve una época difícil en donde yo me quería llenar de actividades precisamente para no tener tiempo de pensar en lo que me preocupaba, y es una salida fácil. También cuando hemos hablado aquí de los workaholics, o la adicción al trabajo, muchas veces sucede esto, que llenan de trabajo sus días para no enfrentar alguna situación dolorosa o conflictiva que están viviendo en su casa, y es una manera de escapar. Y lo que escuchábamos en la introducción es bien interesante porque plantea una realidad que estamos viviendo de la inmediatez. Esto tiene muchísimo que ver con las nuevas formas de comunicación, con la tecnología, en donde todo es inmediato, en donde todo se da tan rápido que hemos perdido la capacidad de esperar, de tener tiempo y paciencia para las cosas, y todo eso pues también los niños y los jóvenes lo están entendiendo así. Claro, Pero ¿cómo es claro. posible que nos dé miedo el tiempo libre, ¿no? ¿Cómo es posible que llegamos a una época eso hemos llegado, en donde qué horror. nos da pánico pensar que no tenemos nada que hacer, que simplemente el hecho de dejar volar la imaginación o de mirarnos al espejo, estar 5 minutos con nosotros mismos nos da pánico? Entonces, o puedes estar incluso haciendo nada con tus otros seres queridos, ¿no? Pueden Claro. estar haciendo nada. Entonces, verdaderamente es una cosa muy interesante de estudiar. Sí, y de les tratar de recomendamos mucho entender. los libros de Rafael Santandreu, este catalán que está descubriendo esta nueva forma pues de pánico o de, ¿cómo se podría decir? De psicosis, ¿no? Sí. Oye, y fíjate que Jimena Jiménez nos dice algo que tal vez por ahí nos dé un poquito de luz. Y ella dice, como ama de casa siempre tengo mucho que hacer, luego me pongo de ociosa y después me arrepiento porque el quehacer se me juntó, y pone hasta una carita de ella llorando, ¿no? Y me estreso por mi tiempo de ocio que me dediqué, entonces no sé qué hacer, el quehacer se me acumula. Y yo creo que tal vez ahí podría ser una de las respuestas a esto que preguntas, Rocío, porque es cierto que nos hemos ocupado tanto de llenar nuestros tiempos de cosas, que entonces de repente darnos el lujo, y lo digo que hasta el lujo decimos, Sí. de un momentito no hacer nada o dedicarme a hacer otra cosa, pues entonces parecería que se me junta el otro trabajo. Entonces es como, no, yo ya no puedo frenarme y darme el lujo de no hacer nada, porque entonces
me va a ir peor. Es que esto O sea, te se me genera van a estrés, a la acumular vez te las genera cosas. estrés. Exactamente, se te van a acumular y yo creo que esto sí es terrible y puede pasar lo que tú nos comentabas hace rato, esta persona que conocías. Te enfrascas en una rutina de la que no vas a salir y te vas a llenar de un montón de cosas. A ver, yo no digo que no seas productivo, pero el ocio de verdad forma parte muy importante para que puedas valorar incluso lo que tienes laboral, profesionalmente, ¿no? Y en cuanto a las obligaciones, estas no forzosamente tienen que ser profesionales, puede ser la ayuda que le brindes a las demás personas y es maravilloso y también es una gran responsabilidad. A propósito, hay dos comentarios. Uno me gusta mucho, es un chiste, pero dice, Etza, hola, saludos, los estoy viendo desde mi trabajo. ¿Eso será ocio? No, eso es una maravilla que estás Parte del haciendo. trabajo. Muy bien para hacerlo, Y Claudia Blanco Real Sola nos dice, tengo una semana que por salud tuve que dejar de trabajar. Mi trabajo me satisfacía y me gustaba porque estaba en constante cambio y disfrutando además de convivir con gente. Ahora me siento que me asfixio estando adentro, pero a la vez disfruto convivir con mi esposo y trabajando aquí en casa y también lo disfruto mucho. Saludos a todos. Muchas gracias. Fíjate que creo que cuando no te permites justamente estos ratos libres o de ociosidad como los conocemos, entonces te ocurre esto y puede ser en una oficina o puede ser en tu casa, porque ya habíamos hablado aquí en otra ocasión, por ejemplo, de los negocios en la familia y a veces solemos ser hasta más exigentes con nuestros propios familiares en cuanto a las responsabilidades o los cumplimientos o los logros profesionales. Pero sí es bien válido, incluso hasta en la... Lo voy a poner así. A ver. Hasta en la comida, donde es un ejercicio más o menos de convivencia, pero también de disciplina cuando hay pequeñitos a la mesa, estos ratos ociosos de pues simplemente aventarte una migajita de pan. Oye, es que a veces son ni tiempo nos damos de maravillosos. comer, No. comemos por trámite. Bueno, mira, ese es otro punto que yo quería Sí. tocar hace rato. Hoy en día estamos tan acostumbrados a no tener ningún momento de ocio que antes la comida era un espacio fantástico, muy bien aprovechado. Nacieron todo este concepto de fast food y entonces en Europa de pronto empezaron a decir, vamos a hacer la contracorriente del slow food porque no puede ser que ahora para producir más y no tener un rato de ocio, ya ni siquiera dispongas un buen Sí, tiempo para mira, comer. Mira Sí, lo que es nos dice cierto. Jessica es bien interesante Sí, es en una cierto. llamada. Para mí el ocio es muy gratificante. Es un momento para estar conmigo, para sentirme, oírme. Las nuevas generaciones no se escuchan, ni se miran, no se sienten. Ahora todo el mundo utiliza el celular cuando tiene tiempo libre y ya sea que esté en juegos o mande mensajes. Y la idea es no estar con el otro, o sea, Claro. lo que está sucediéndonos. Y tiene que ver con lo que decías o el comentario que nos dejaban en el Facebook Live, porque sí es cierto, si esta persona que se queda en casa ahorita porque no puede trabajar, bueno, ahí está una oportunidad de disfrutar otras cosas y qué bueno que lo está haciendo, porque Pero- dice, ahora disfruto de estar Claro. con mi esposo, pero también podría no tener esta capacidad de disfrutar Claro. y sería pues muy Y sería muy- entonces muy un tiempo fru- totalmente... frustrante, se lo el estaría tiempo, perdiendo. le estaban llamando sentirte miedo al tiempo libre, sentirte que estás en un tiempo vacío, en donde te aterra estar en ello. Mira, en Facebook Live, que estamos viendo todos sus comentarios, dice Amy White, la verdad yo disfruto mucho de estar ociosa, me doy un tiempo para hacer mis cosas sin presión y me alcanza para estar en redes sociales, ver televisión y hay que saber administrar el tiempo. Y también no solamente es el trabajo, los fines de semana y días festivos. La vida es muy bella. Saludos a todos. Gracias, Amy. Me gusta lo que ella dice porque yo creo que el meollo del asunto está en qué decido hacer con mi tiempo libre. Claro. ¿No? Y entonces que las cosas que yo decida para mí sean productivas, yo creo que con eso, productivas, satisfactorias Claro. y placenteras. Y entonces creo que con eso es suficiente. Y me gustó mucho el que acabas de leer, Rocío, porque sí, ella dice, bueno, disfruto de mis cosas personales, Claro. elijo ver la televisión. Yo creo que eso también es como fundamental, que voltees a verte y saber qué es lo que para ti es importante en esos momentos de libertad o de ocio. Y aparte, no hay que olvidar que no podemos disfrutar el trabajo si no conocemos la contraparte, ¿no? Claro, y ¿sabes cuál creo que también podría ser una buena idea o una sugerencia para estas personas que se estresan porque dicen, es que si no estoy haciendo nada y qué tal que se me junta el quehacer? Hay que organizarnos también hasta para tener tiempo libre y tener tiempo de claro. ocio, cabe la organización. Vamos a regresar en unos minutitos. Estar en ocio muy prolongado no es reposo, es pereza. Séneca, filósofo latino.
Todo parece indicar que el aburrimiento tomó el estatus de pecado capital en los tiempos actuales. Quienes tienen ociofobia también sienten terror ante la posibilidad de aburrirse. Este sentimiento les resulta intolerable y les genera literalmente pánico. Perder el tiempo haciendo nada es para ellos como contraer peste. Las personas que sienten de este modo se desesperan y ven el tiempo libre como una poderosa amenaza. Si pudiéramos dibujar lo que sienten, se diría que es como si tuvieran frente a ellos un enorme agujero negro que amenaza con absorberlos hacia un abismo. También aparecen algunas fantasías, como si tuvieran el presentimiento de que iba a ocurrirles algo terrible, como si el componente del ocio fuera algo desconocido y aterrador a lo que no se quieren enfrentar. ¿Tú cómo vives el aburrimiento? Bueno, hay varios asuntos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si estar en tanta tecnología nos hace sentirnos pues también con la ociofobia. Hay algunos expertos que dicen que estamos sobresaturados de tanta información, que las redes masivas nos saturan y que entonces también nos estamos aburriendo porque cada vez salen cosas nuevas tan rápidamente claro. que igual nos hace llegar al aburrimiento. Aquí hay un tema súper interesante que tratar en este bloque, que es ocio y aburrimiento. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo es que el aburrimiento nos puede llevar a sentir la ociofobia? Y por ahí decían los expertos que el aburrimiento de alguna u otra manera, si te lleva a sentirte con depresión o si te lleva a sentirte con ansiedad, pues sí estás tendiendo a un mal que va hacia la ociofobia. Pero finalmente también está diciendo el mismo Rafa Santandreu que hay que tener tiempo de aburrimiento, hay que tener tiempo de solamente estar viendo a la pared o como dicen, con la mosca, ¿no? Papando la mosca. Ajá. Es que yo creo que el aburrimiento, lo que sucede en esta diferencia que estás planteando, Rocío, yo creo que el aburrimiento también causa ansiedad. O sea, yo creo que es algo que no nos gusta sentir, que nos hace sentir incómodos, que de repente creo que se mezcla con esta idea atrás de nuestras creencias de siempre tenemos que hacer algo y tenemos que ser eficientes y tenemos que estar siendo productivos y tenemos que estar divirtiéndonos o tenemos que estar interesados en algo. O sea, son como todos estos conceptos que de repente se contraponen con este momento en el cual supuestamente, y lo vuelvo a poner entre comillas, no estamos haciendo nada. Y entonces de repente dices, es que estoy aburrida, como los niños que cuántas veces no los dicen, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando le dicen, ¿cómo aburrida? La palabra aburrido solo es para burros, ¿no? Y entonces, no se aburra, lee un libro. No se aburra, lee un libro, dicen los de Porrúa, que les mandamos un saludo enorme. No, los de... También Así es, pero, también, es oye, que también pero dicen que el aburrimiento ocasional ese no es el problema. El problema es cuando el aburrimiento es Eso fuerte es lo que yo y quería te lleva ya a decir. altos grados de depresión y eso te afecta salud. O sea, Claro. sí es algo que también está interno en nosotros, porque hay gente que puede estar pasando por un episodio de depresión y se va a sentir mal y se va a sentir aburrido aún en el mejor parque de diversiones del mundo. Entonces también tiene que ver con nuestro propio estado de ánimo, nuestra forma de ver la vida, lo que estamos viviendo en ese momento, porque, y lo puedes ver mucho en los niños no necesitan de mucho para divertirse. Un palito y lo convierten en una espada. Exactamente, o en lo que y a sea. lo mejor ponle a otro niño y ya con eso tuvieron para divertirse. Y nosotros, no sé, está súper interesante de estudiar este fenómeno, porque de verdad, ¿qué nos está pasando? Que cada vez necesitamos de más para tener esta capacidad de sorprendernos, para tener la capacidad de apreciar las pequeñas cosas. ¿Y qué está pasando en nuestro interior? Que no podemos de verdad sentirnos en paz y tranquilos sin esta frustración del aburrimiento, Porque de nos la estamos ansiedad. creyendo el cuento de que el consumismo nos va a dar entonces, o los productos o los bienes materiales, la verdadera satisfacción o la verdadera felicidad. Y no está allí. La verdad es ¿Y que eso sabes? provoca muchos más vacíos. ¿Sabes qué también? Yo creo que tanto ruido, Oscar, porque algo que es bien importante es convertirte en tu mejor amigo. Y tú te puedes convertir en tu mejor amigo cuando estás en silencio contigo. Y sí estamos de este lado del mundo con muchos ruidos. ¿A qué le llamo ruido? Pues a todas estas cosas en las que nos entretenemos, inclusive en una ciudad como la nuestra, bueno, el tráfico, las luces, los sonidos. Llegas a tu casa y también hay como muchas cosas que son excitantes, ¿no? O sea, el ruido del radio, la Que te televisión. distraen, que te distraen y no te permiten estar contigo. Y entonces yo creo que a veces también
llegas a aburrirte cuando no eres capaz de estar contigo. Y si aún sin silencios, lo que decía Sandy a mí me parece muy, muy cierto, has estado en el lugar más luminoso del planeta, en el lugar más divertido del planeta y sientes aburrimiento. O sea, es una cosa que ya si es en extrema, sí es un problema Fíjate, que hay que tratarlo. Yo creo que ahí sería es esta importante. depresión. Sí, por eso ya es el aburrimiento te lleva a la Yo haría depresión. una Nos lo analogía más o preguntan menos justo aquí. con la soledad, por ejemplo. Tú puedes estar acompañado y sentirte en una profunda soledad, ¿no? Quería compartirles el de Patricia Bojorques que dice, estaba en duda de tomarme un tiempo para mí sola. La verdad es que me cuesta mucho. Decidí retomar mi vida y estoy trabajando. Creo que me urgen unas vacaciones. Ya tomé un fin de semana de playa, pero hace tiempo. Me encanta mi casa, la disfruto mucho y mis espacios. Antes no me regalaba un momento para mí y simplemente descansar. Y es bien importante porque si es un regalo para ti, porque de ti depende solamente el cómo vas a estar un poco después. Y había otro... ¿El de Ari? otro que me gusta, el de Marta Aurora Mejía Flores, Sí, que me parece muy importante. Que lo dice igual, y es casi igual que el de Talla Aguirre, léelo, está buenísimo. Dice, te iba a decir, léelo de la REA. Estoy embarazada y por salud me pidieron que le bajara el ritmo de trabajo. Fue entonces cuando caí en cuenta que tenía 4 años de constantemente estar ocupada. Ahora continúo trabajando menos, nos pone así, y disfrutando más de mi tiempo libre. Fíjate qué importante reflexión la que ella hace. Sí, bien interesante. Creo que es lo que nos pasa a muchas personas, ¿eh? Y es hasta que la salud te dice... Sí. Bájale Bajo. de 2 rayitas a tu velocidad y ojo con esto, o un embarazo que es un tiempo sí. Te donde pone la freno salud el también cuerpo. tiene que estar pues El cuerpo te bastante bien exige, Pues sí, atendido. pero espérate, hablando de embarazos, Jimena nos habló y dice lo siguiente, dice, tengo un bebé de 9 meses, dejé de trabajar y me he sentido muy aburrida y estoy dedicada a él. No se lo digo a nadie, bueno, ya nos lo está diciendo a nosotros. Dice, porque siento una gran culpa, mi hijo no me está llenando como yo imaginé. El aburrimiento, la tranquilidad y el ocio me deprimen. Aquí sí hay que buscar ¿sabes qué? ayuda. Sí, ahí sí tienes que buscar Puede ser una ayuda. depresión postparto, Sí, ¿no? ¿cómo se llama ya? Se llama Jimena, nada más puso Jimena. nos Jimena, llamó. sí, yo creo que es bien importante porque es un tema que no se habla mucho, que aquí en Diálogos lo hemos tocado varias veces, gracias a que somos un programa que tocamos esos temas, y puede ser depresión postparto, o sea, muchos de los síntomas que estás diciendo, pero porfa, acude a un profesional de la salud que te apoye y te ayude, porque sí es muy fuerte la carga de trabajo que un bebé trae consigo. Y la verdad es que es difícil que alguien se aburra en esos Claro, momentos. tienes demasiadas Entonces, actividades. Tienes demasiadas actividades, entonces puede ser que sí tengas Tal vez depresión no es postparto. como tal un aburrimiento porque en sí no puedes dejar de estar activa, estás haciendo muchísimas cosas, pero ella dice no me llena. Ujú, no y le es llena. muy natural lo que te está pasando, es normal porque estás cambiando todo lo que era antes, tu rutina está completamente distinta. Claro. Y este cambio fue de un día para otro, entonces primero que nada pues que sepas que es normal lo Claro. que te está pasando. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la ociofobia en esta mañana de diálogos de fin de semana. Escríbanos, estamos en Facebook Live y además en redes en Twitter también. Regresamos. La ociosidad camina con lentitud, por eso todos los vicios la alcanzan. San Agustín, obispo y filósofo. Rafael Santandreu, padre del concepto de ociofobia, dice que tendríamos que aprender a aburrirnos más. No hay nada malo en ello, no hay nada terrible en quedarte una hora mirando la pared y pensando tonterías. Y no solo no hay nada malo, sino que es muy necesario. Se trata de una pieza que encaja perfectamente en el concepto de equilibrio. Es bueno trabajar, pero es igual de bueno descansar y aburrirnos de tanto en tanto. Sería fundamental recuperar la capacidad de mirar el paisaje mientras caminamos, bajar el ritmo e ir más lento. Mejor hacer pocas cosas con gusto que muchas con estrés. No es pecado quedarnos sin hacer nada. No es una peste aburrirnos. Valoremos nuestro tiempo libre. Oye, me gusta mucho esta introducción porque la verdad es que a mí, cuando menos, me mandó a tiempos pasados donde recuerdo estar haciendo la tarea. Siempre he sido una persona, lo voy a confesar, bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta, una persona muy dispersa y
puedo perder la concentración. Yo pensé que ibas a decir muy rápidamente. disciplinado. Y si eres muy disciplinado. Soy disciplinado, pero no creas que tanto, mi querida Rocío. Entonces, puedo perder la atención fácilmente. Y a mí, haciendo la tarea o estudiando para el examen del siguiente día, la verdad es que se me iba como rápidamente la atención. Y entonces pasaba mucho tiempo mirando a la pared solamente. Y mirando a la pared, que era lo que decía la voz de Fernanda Tapia hace un momento, la verdad es que no hay que tenerle miedo a este aburrimiento y este pesar. Y de pronto surgía... hasta descansabas, ¿no? Claro que descansabas. Sí. Y te digo algo, muchas veces a mí me surgieron grandes ideas de qué hacer en el siguiente juego, cuando ya terminara, y a veces pasaba más tiempo ideando qué iba a hacer, que ya no me alcanzaba el tiempo para ir a jugar o hacerlo. Pero Pero te la verdad es que hay aburrías. que perder el miedo al aburrimiento. Y es que qué padre lo que nos Sí. acabas de describir, porque justo ese es el proceso del que hablan los griegos. O sea, ese proceso en el cual te quedas De solo viendo la crear, pared ajá. y de repente, pues tú, como dice Sandy, ¿no? Tu imaginación empieza a volar, tus ideas empiezan a llegar, las dejas fluir y descubres cosas, acomodando. se van acomodando. Claro. Mira, yo Vas descubres eso cosas es lo creando. maravillosas. único que le agradezco al tráfico de esta ciudad. De verdad que se me han ocurrido grandes ideas en los traslados tan largos que a veces hago en transporte o en coche, que voy así pensando en la inmortalidad del cangrejo y de repente cuando te das cuenta, ay, se te ocurre una idea, o a veces les juro que hasta apago el radio o la música, o a veces también me acompaño del radio, pero como tienes este tiempo para ir tú solito, Claro. contigo y pensando, imaginando, Oye, me pero sí. resulta positivo. Una en de esto. las cosas muy interesantes sobre este tema de la ociofobia, que la verdad me ha encantado que lo hayamos tratado en esta ocasión, pues es eso, lo que nos decía también Rafa Santandreu, que en este mundo de la superocupación, nada más estamos ponderando dos cosas, la realización, el logro, el éxito, el reconocimiento. Y entonces se nos olvida que tenemos que necesitamos tiempo libre para nosotros mismos. Como decías, vas en el coche y vas pensando en proyectos, en cosas tuyas, en mejorar en muchos ocurren aspectos, cosas. pero le tenemos tanto miedo a ese tiempo libre y aún así no es tan libre ese tiempo porque tienes que estarte cuidando, ¿no? Del coche instalado, de que si vas a avanzar a Sí, acelerar, sí, pero bueno. le estás dedicando Es tiempo. esto de hacer dos Sí, cosas a la vez. No te estás aburriendo, pero le estás dedicando tiempo a eso, al no aburrimiento y a la creatividad a través Sí. del tiempo de contemplación. Estar, como dices tú, ¿no? Estar contigo un ratito, estar en tiempo de contemplación y de veras estar resolviendo cosas que eventualmente son importantes. Exacto. Claro. Estar disfrutando de tu presencia. Pero yo creo que sí, a veces, bueno, pues a veces cuesta trabajo. Oigan, tenemos a continuación la siguiente frase, así que vamos a verla. El ocio es el padre de todos los vicios y es el coronamiento de todas las virtudes. Franz Kafka, escritor checoslovaco. Me encanta esta frase. Ay, de Nos Franz dejó Kafka, igual, porque o la sea, nos verdad- dejó el padre de todos los vicios y la coronación de todas las virtudes. A Ya mí no me es dejó en las madre, ya es mismas. padre. Ah, sí, o Es que sea, es Me dejó en las maravilloso. mismas. estamos en medio, ¿no? Sí. O sea, Pero sí. fíjate, parte de lo que decía Epicuro de Samos era, bueno, sí está el placer, sí está toda esta parte de hedonismo, pero no puedes permitir que entonces haya algo en exceso, ni el placer, y por lo tanto entonces el ocio en exceso, allí es donde sí podría tal vez tener una connotación no tan positiva, Claro. por decirlo, Oye, ¿no? porque justo eso nos está preguntando todo el tiempo esta Ari Mazortz, ¿no? Dice, Ajá. ¿cuándo es en exceso? ¿Cuándo es en exceso? ¿Cuándo es Perdón depresión? También pregunta ella. No, la verdad es que yo sí creo que en exceso es, o sea, imagínense que Oscar se quedara todo el día viendo la pared. Sin hacer nada. Claro. O sea, sin buscarse una forma de vivir, sin buscarse otro tipo de placeres, o otro tipo de creatividad, o él hacerse momentos en los cuales se puede sentir creativo. Sí, Oscarito, En productivo, primera, no creo que se amar. pudiera quedar así. No, o sea, pero imagínate que, bueno, Estático. Oscar o cualquiera, ¿no? Claro. Claro, claro. O Oscar sea, o cualquiera. creo que eso sería, creo que todos los excesos son malos. Y de repente, bueno, pues yo sí preguntaría, si te pasas todo el tiempo en ocio, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer para vivir? ¿No? Claro. O sea, este Sí. es un mundo en el que tenemos que intercambiar monedas y billetes, así es, y tienes que intercambiar tu tiempo para conseguirlos y no estar ocioso. Hay una gran recomendación que la hace María Janet y nos dice, hola, desde Puebla, los veo todo el tiempo en vivo y en grabado y me encanta el programa.
Por eso no me aburro. Siempre me sorprenden con los temas que escogen, siempre acertados. Un abrazo. Muchas gracias por lo que nos dices. Pero si algún momento conoces a alguna persona que está aburrida, recomiéndale los programas de diálogos en confianza. Y que los puede ver. Además, exacto, está la liga de YouTube para que los Oigan, vean. Oye, Mónica Venegas dice lo siguiente, dice, a mí cuando mis hijos me decían que estaban aburridos, los ponía a hacer el quehacer. Así es que aguas con decir aburrido. Sí, no. Dice, siempre pueden hacer algo de acuerdo a su edad. Quien dan, que no sé, porque ya logró, no me dijeron. Bueno, no sé al final qué quiso decir Mónica Venegas, pero lo anterior lo entendimos perfecto y nos das un buen consejo. Siempre hay algo que hacer, decía mi mamá. Sí, siempre hay algo que hacer. Fíjense, Robert De Negro, que yo creo que esto es parte de justo la educación. ¿No que es Robert todos- De Niro? No, Así se de pone, negro, de negro. Ojalá fuera, Imagínate. Ojalá fueras tú y también Robert No, De Negro. pero él Robert es De mejor Negro. actor, ¿eh? Sí, Claro, De Negro es mejor seguramente que De sí. Niro. No, dice, no sé lo que es estar aburrido. Crecí con la premisa de que el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Por lo que, salvo algunos fines de semana en la noche, me relajo y me permito ver alguna serie en Netflix. Fíjate que me parece muy importante esto que él nos dice. Dice, excelente programación, saludos desde Mendoza, Argentina. Ay, les Anda. mandamos un beso a Argentina. Yo tengo Ay, muchas sí. ganas de conocer ese maravilloso país. Pero bueno, Maravilloso. paréntesis, irme a hacer ociosa allá un ratito. Pero yo creo que esto es parte de lo que en serio a todos nos educan. Yo creo que esta generación te educan a no estar ocioso. Sí. Y entonces a no aburrirte, a buscar cosas que hacer. Entonces de repente sí puede suceder esto que nos dice él de, pues yo nunca me he aburrido y los momentos en los que tengo descanso hago algo. Y lo aprovecha. Daniel, también hay llamaditas en el estudio que nos fascina que nos hagan. Dice, el ocio a mí me da descanso a la rutina. Está un poquito también hablando con lo que dijo nuestro amigo de Argentina. Dice, es necesario e importante tener momentos de ocio porque disfrutas otras cosas que no observas cuando estás tan ocupado en trabajar y en vivir por los demás. Tienes toda la razón, Daniel. A veces estamos viviendo por los demás o viviendo la vida de los demás. Sí. Y tampoco nos permitimos tener ese tiempo libre. Sí, cierto. Sí, oigan, Ari también nos pregunta sobre los niños, que si hay niños que sufren depresión y que si es síntoma de aburrimiento, ¿qué podemos hacer en esta situación? Y yo creo que sí es bien importante observar si un niño no sonríe, no está contento, hay que fijarse por qué y puede estar pasando por Sí, una claro. depresión. Claro, acudir a un especialista. Sí, eso es bien exacto, la opinión de un importante. especialista. Que pasen Así es. un gran fin de semana. Seguimos viéndoles Bye. en Facebook Live.